Hoy vamos a hablar de un tema importante porque es el tema de cómo sobrepasar los momentos de soledad. A veces podemos estar rodeados de personas y no necesariamente estar acompañados en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. La soledad es algo que muchos de nosotros tenemos que lidiar en diferentes momentos de nuestra vida. Yo creo que unos más que otros, sobre todo cuando quizá hemos tenido una infancia difícil y fueron lastimados nuestros sentimientos de niños por nuestros padres, nuestra familia, y cuesta trabajo recuperar la confianza de creer en otras personas y de volver a conectarnos. Y es un tema tan importante porque lo que le da sentido a nuestra vida, lo que le da alegría a nuestro corazón son las relaciones interpersonales. No es el dinero, no es la fama, no es la popularidad. Lo que le da sentido a la vida es el amor en nosotros. En primer lugar, nuestra relación con Dios, que llena un vacío muy profundo que hay en el corazón del ser humano. Y en segundo lugar, la relación con la gente que amamos, la gente que nos rodea. Pero tristemente no todas las relaciones humanas son exitosas. Hay momentos que, aún estando casados, que nos casamos con la mejor de las intenciones, empieza a haber una desconexión con la rutina y nos sentimos que podemos estar casados y sentirnos que estamos solos, aunque estamos casados, porque no hay esa amistad, esa comunión que debería de haber. Algunos de ustedes tienen años y han tratado relaciones y han fallado y no han fracasado, quizás les ha salido mal la persona en la que pusieron sus ojos, y luego buscaron otra relación y les pasó lo mismo y sienten una soledad y un anhelo de encontrar una pareja pensando que quizá una pareja va a llenar esa necesidad. Y pues es el plan de Dios, dice, no es bueno que estemos solos. Pero, ¿cómo podemos sobrepasar esos momentos de soledad? Hay un ejemplo en la Escritura que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los grandes héroes de la fe en la Biblia, uno de los grandes hombres de Dios. Él fue un hombre que originalmente fue educado, dice la Biblia, que en Tarso, una ciudad que rivalizaba con la antigua Atenas en Grecia, donde había muy alta educación filosófica. Y Pablo, a pesar de eso, de todos los conocimientos que tenía, él era ciudadano romano, hablaba varios idiomas, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo, porque fue educado en Jerusalén también, bajo Gamaliel, uno de los grandes hombres en Jerusalén, miembro del Sanedrín, del cuerpo gobernante de los judíos. Y a pesar de todo lo que tenía, él tenía un deseo de buscar su motivo de vida y perseguía a los cristianos pensando que los cristianos estaban equivocados, pensando que eran una secta falsa, pensando que Cristo Jesús no era el Mesías ni el Salvador que las Escrituras prometían, pensando que Jesús no había resucitado de los muertos, hasta que un día se encontró con Jesús. Y eso lo dejó muy confuso, se cayó al piso, quedó cegado por una luz que vio y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y vemos en la Escritura que hay un lapso quizá de 3 años donde Pablo probablemente fue a Arabia y estudió las Escrituras y vio cómo Jesús de Nazaret preguntó a personas, testigos, y vio cómo Jesús era el Mesías que él había anhelado y esperado, que equivocadamente estaba persiguiendo. Eso transformó su vida. Y desde entonces Pablo, la Biblia no nos dice si él tuvo esposa o no. La Biblia no nos dice nada de que Pablo tuvo una esposa. Algunos especulan y dicen quizá él tuvo esposa, pero como Pablo tenía una alta posición como educado en Jerusalén, como un rabino, quizá su esposa, cuando él se convirtió a Jesús, al Jesús que perseguían, quizá lo abandonó. Y las cartas no nos dicen nada de esa esposa, ni sabemos, no tenemos manera de averiguar históricamente sobre ella. Esa es una posibilidad, que su esposa lo haya abandonado. Otra posibilidad es de que el apóstol Pablo nunca se casó. Y como todos nosotros tenía el anhelo quizá de encontrar a alguien, pero Dios llenó esa necesidad en su corazón. Y al final de su vida, cuando escribe 13 cartas y siembra iglesias y expande la palabra de Dios por todas partes, nos dice la Biblia en el libro de en el libro de Hechos, en Hechos 19, que estuvo en la ciudad de Éfeso. Disculpa, se oye como un boom, boom, boom me parece como el soplido, no sé si sea para si me pueden ayudar. Cuando estaba allí en Éfeso, dice la Biblia que por 3 años enseñó la palabra de Dios y mucha gente que había practicado la hechicería, la brujería, trajo sus libros y los quemó, fueron hechos libres por el Señor. Hubo
hubo algo hermosísimo que sucedió en la vida de Pablo, y al final que se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, líderes que él había establecido, les dice: recuerden que ni plata ni oro he codiciado de ustedes. Vean cómo me he conducido en mi vida. Imiten ese ejemplo. Y les dice Pablo de que sabe que después de su partida se levantarán falsos maestros que engañarán a muchos, como tristemente nuestro tiempo pasa. Vi un video en Facebook esta semana que llamó mucho mi atención, que hablaba del huracán de Irma, y se veía una supuesta profeta, porque desde la muerte del apóstol Juan ya no hay profetas ni apóstoles en la historia de la iglesia. Hasta por allá de 1990 empieza un movimiento llamado los 5 ministerios, y de repente pastores empiezan a llamar apóstoles y profetas, y vemos que dicen: y reprendemos al huracán de Irma en el nombre de Jesús, y lo declaramos, maldecimos el ojo de huracán y declaramos que se deshace ahora y que no toca a nadie. Y varios de ese movimiento declarando cosas que Dios nunca les dijo que declararan, ¿no? En el libro de Deuteronomio dicen: estos sabrán que un profeta es de Dios, en que lo que habla se cumple, ¿no? Y en eso sabemos que son falsos profetas, porque no es de Dios. Pero vivimos en un mundo donde existe tanta falsa doctrina, y la gente se decepciona tristemente de la fe o de la iglesia cuando ven malos ejemplos. Por eso siempre en amor podemos ofrecer corrección en la palabra, sin ser polémicos, solamente por amor, mostrarles en la Escritura cómo el Señor nos manda a orar y a depender de Dios. Entonces el apóstol Pablo, al culminar su ministerio, en 2 Timoteo él está a punto de morir. Sabe que ya ha estado en la prisión muchos años. Esto es diferente a la carta de Filipenses, que estuvo en la cárcel 2 años en Cesarea, después 2 años en Roma. En Filipenses Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aún si tengo que morir. Pablo sabía dónde estaba parado, sabía lo que Dios significaba en su vida, sabía que él no necesitaba de popularidad o de una esposa o de un matrimonio perfecto para poder tener contentamiento en su corazón. Y yo sé que eso es difícil, porque a veces cuando tenemos carencias en algunas de esas áreas, hay un vacío en nuestro corazón, deseamos que se llene, y a veces hay una soledad. Pero Pablo, a pesar de todo esto, nos muestra de una manera majestuosa, preciosa, en 2 de Timoteo, cómo lidiar nosotros con momentos cuando nos sentimos solos, sea que estés casado o que estés soltero, cuando te sientas solo. En 2 de Timoteo 4, 9 al 10, Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. Pablo había invertido tiempo en la vida de Timoteo porque veía en Timoteo un corazón de un hombre joven que amaba a Dios y buscaba a Dios. Qué bonito que en nuestra iglesia hiciéramos eso, que como cristianos tomáramos ese ejemplo de poder tomar a personas más jóvenes y poder animarles en la fe. En el libro de Tito, capítulo 2, habla de que las mujeres de nuestra iglesia y de las iglesias deben tomar a las mujeres más jóvenes y enseñarles cómo vivir la vida cristiana, estar allí para apoyarles. Es lo que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2, en el verso 13 me parece que es, en el capítulo 2 de Tito. Y aquí en 2 de Timoteo le dice: procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas, así se llamaba esta persona, no sabemos quién era, se llamaba Demas, un hombre griego. Dice: Demas me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido. Qué triste, ¿no? Porque es alguien que tuvo anhelo de conocer de Dios, fue amigo del apóstol Pablo, quizá leyó las Escrituras y aprendió con Pablo, pero hubo algo que él retrocedió en su vida y empezó a amar las cosas del mundo. Es algo que tenemos que tener cuidado nosotros. Es triste cuando a veces ves personas que aman a Dios, vienen a Dios, Dios transforma sus vidas, de verdad Dios hace cosas maravillosas en las vidas que desean, que ponen a Dios en primer lugar. ¿Cuántas cosas buenas no ha hecho Dios en tu vida? Y a veces nos olvidamos de eso porque nos concentramos en el punto negro, en la crisis temporal que estamos pasando, porque todos pasamos crisis y momentos difíciles y nunca terminan. Enfrentamos una, se resuelve y viene otra, ¿no es cierto? Todos los seres humanos, sean pobres o sean ricos, sean millonarios o sean pobres, pasan por lo mismo. La vida, estamos en un mundo bajo el pecado, en un mundo en el que tendremos aflicción, nos dijo Jesús. Y Demas conoció la bondad de Dios, pero de alguna forma abandonó la misión, abandonó a Pablo. Pablo estaba en prisión
uno de sus quizá pocos amigos, y lo desamparó. Se desentendió de Pablo, empezó a amar las cosas del mundo y se alejó de Dios. Nunca que eso te pase en tu vida. Yo como pastor ya puedo decir a estas alturas, aunque soy joven, pero ya no soy tan joven como lo era antes, puedo ver a través de años de ver personas en la iglesia que dejan de venir a la iglesia porque dejan de congregarse, pierden su primer amor por el Señor. Y vemos que luego llegan con vidas rotas, con problemas matrimoniales muy difíciles, con hijos que cayeron en la droga, con situaciones muy difíciles. Y si tú rastreas por qué, fue porque se alejaron de Dios y empezaron a amar el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice 1 de Juan 2:17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Pablo se sintió abandonado. Estaba estudiando este tema de la soledad y veía que hubo una encuesta muy interesante en el 2010, muy profunda, y 40 a 45% de los americanos, en Europa lo mismo, experimentan sentimientos de soledad. Y la soledad, pues es difícil, ¿no? ¿Quién no ha experimentado soledad? Todos hemos experimentado eso. Yo cuando en México todavía no era casado, les digo de broma que compraba 2 boletos del camión. ¿Por qué? Dice, pues porque iba yo y mi soledad para ver si la soledad también era pasajera. 40-45% de las personas lo experimentan. Y hubo un estudio reciente de 2,000 americanos en diferentes estados y de una universidad, y el estudio arrojó que 72% de las personas regularmente experimentan soledad por lo menos una vez a la semana. Qué tremendo, ¿no? Cómo tenemos un anhelo de conexión, un anhelo de relacionarnos con personas, de encontrar aceptación, de encontrar amor. Y si tú vienes aquí en esta tarde y experimentas eso, hay esperanza para ti. Presta atención a este mensaje, reflexiona, deja que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios te hable a tu corazón y que podamos aprender del ejemplo de un héroe de la fe como lo fue el apóstol Pablo, que a pesar de no tener esposa, a pesar de sentirse abandonado y solo, mira lo que dice el siguiente pasaje en 2 Timoteo 4:16, unos versos adelante. Dice, en mi primera defensa, cuando defendió que él era inocente, no tenía por qué estar en la cárcel, era un ciudadano romano, la única razón fue que fue acusado injustamente por ser cristiano. Dice, en mi primera defensa, nadie me acompañó. ¿Qué dice? Todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. O sea, tú no encuentras que en eso, que no les sea tomado en cuenta, hay un sentimiento de tristeza. Es como decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué si eran mis amigos? ¿Por qué si eran personas que algunos de ellos me rindieron, me dijeron que iban a estar conmigo en las buenas y en las malas? Alguien puso ahí en Facebook, no me acuerdo quién, dice, me dio risa, dice, hay gente que te dice que te daría un riñón, dice, que ni sabes que te va a dar un riñón y te lo darían, y gente que te dice que te lo darían y no se rompe ni una uña por ti, dice, ¿no? Pero a veces tendemos nosotros a ver lo que la gente de afuera hace por nosotros y no hace, ¿no es cierto? Tenemos a ver la vida por nuestros ojos. Por ejemplo, llegamos a un lugar y no saludamos a nadie, pero si nadie nos saluda, ¿qué decimos? Qué chocantes, nadie te saluda en ese lugar, ¿no? ¿Y tú saludaste a alguien? No, pues tampoco, ¿no? A veces tendemos a pensar que el mundo existe para nosotros y medimos a los demás de acuerdo a ver si nos hicieron bien o no, pero nunca nos pasa por nuestra mente que Dios, como sus hijos, nos ha mandado también a hacer bien a los demás. Alguien dijo, creo que fue Gandhi, dice, sé el bien que quieres ver en este mundo, que es cierto. ¿Quieres ver que haya honestidad en este mundo? Comienza siendo honesto. ¿Quieres que este mundo haya amabilidad y no puras caras largas? Comienza mostrando en tu vida la amabilidad de Dios. Por eso dice la Biblia, su amabilidad, su bondad, su benignidad sea conocida por todos los hombres. Entonces Pablo dice aquí, todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Y algunos de ustedes quizás están aquí, tuvieron un matrimonio que fracasó, alguna novia que te traicionó, un novio que te traicionó. Pero déjame decirte que Dios, dice en el Salmo 27:10, el salmista David, después de experimentar traiciones humanas, se acuerda que su hermano, cuando fue a verlo al campo de batalla, lo empezó a acusar injustamente y era su hermano mayor. Se acuerda que a pesar de que él dio todo por Saúl y estaba dispuesto a servirlo, Saúl lo traicionó y lo estaba buscando para matar. Y a pesar de todo lo que vivió en el Salmo 27:10, dice David, una cosa sé,
Dice que aunque mi padre y mi madre, la relación más cercana a ti, ¿no? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, me abandonaran, si tú te has sentido que alguien te traicionó, que tus papás te regalaron o que tu papá no te prestó atención o tu mamá, porque eso pasa, vivimos en un mundo de pecado y esas cosas duelen y dejan cicatrices en nuestra alma. O alguien que confiabas te traicionó, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo yo sé que el Señor no me va a dejar y que el Señor me recogerá, dice. O sea, el Señor, aunque todos los demás me desprecien, Dios nunca te va a dejar, nunca te va a despreciar. ¿Por qué? Porque eres su creación, porque este mundo es temporal, porque dice la Biblia que las cosas difíciles de este mundo, las aflicciones, van a pasar y que no son comparables a la gloria que nosotros ha de manifestarse en aquellos que estamos en Cristo. Entonces hay que empezar a ver la vida más allá de nuestras circunstancias. Es como si estamos en una barda que la barda llega hasta acá, ¿no? Y estamos a lo mejor llenos de basura y suciedad y decimos, qué mundo tan puerco, este mundo no sirve, ya mejor para qué estoy aquí, pura sufrimiento, puro dolor. Y del otro lado de la barda puedes ver que hay un jardín hermoso con un columpio, con un lugar para sentarte, con agua fresca, con galletitas, quesito, con snacks. Y todo lo que tienes que hacer es trepar esa barda y darte cuenta que el mundo en el que estás no es solamente el que estás viendo, sino que hay un mundo más allá. Y ese es el mundo que Dios tiene, y ese es el mundo para nosotros, para los que están en Cristo. Y ese es el mundo que Pablo, a pesar de ser abandonado y pasar soledad, enfrentó. En primer lugar, en 2 Timoteo 4, 17 al 18, dice, todos me abandonaron, pero ¿qué dice Pablo? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Por qué le dio fuerzas? Porque humanamente se debilitó, humanamente se sintió traicionado, humanamente uno quiere llorar y frustrarse cuando uno se siente solo, o cuando te sientes que te han pagado mal, o que no te hacen caso, o que alguien que confiabas te traicionó. Entonces Pablo estaba muy consciente de la presencia de Dios en su vida, a pesar de que los seres humanos lo traicionaran. Pablo estaba consciente, y tú puedes estar consciente, y tú y yo podemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, aunque los seres humanos que amamos nos hayan traicionado, aunque la gente en la que confiábamos nos dé la espalda, debemos estar conscientes que Dios nunca nos va a dar la espalda. Y Pablo decía, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas fíjate cómo tenía un propósito de vida, a fin de que yo pudiera predicar las buenas noticias de que hay perdón de pecados. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Entonces, el propósito, el primer punto que podemos reflexionar es que cuando tú te sientas solo, no te encierres tanto en tu soledad que te olvides que Dios está presente. No vayas mirando solamente a tus pies, que te olvides de que Dios está a tu lado y que todo lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas y decirle, Señor, me siento solo, me siento sola, pero yo creo por la fe que tú estás presente y que a ti te importo, Señor. Tu palabra me dice de que tú estarás conmigo, pase lo que pase. Estaba leyendo, mire lo que dice esta mañana, dice en Isaías 40, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y dice los jóvenes, dice los muchachos, hasta los muchachos fuertes se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, que dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas para volar sobre encima de la frustración que estás enfrentando en tu vida. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lee la palabra de Dios, llénate de la Escritura y esos versículos van a ayudarte a tu vida. Pablo estaba consciente de la presencia de Dios. En Proverbios, y tú dices, pero pastor, yo quiero tener la presencia de Dios en mi vida, pero no sé cómo poder tener ese vacío de soledad que a veces hay en mi corazón. Bueno, humanamente vamos a tener momentos de dolor. Hasta uno lo experimenta hasta con los animalitos. ¿Alguna vez tuviste una mascota que quisiste mucho y se murió? Yo tuve una gatita, Kiri se llamaba, que gris, y hasta se dormía conmigo en mi cama, y luego me enteré que la tuve como por 11 años, después me enteré que la atropellaron, me dio mucha tristeza. Mi mamá tenía un perro que recogió de la calle,
de repente, de la vil calle, de comer basura, lo recogió de la calle y lo trató porque tenía sarna y se llamaba Spikey el perro. Yo creo que tenía los pelos Spikey, ¿no? Y cuando íbamos allá con mi hija, yo quiero mucho Spikey, hasta el grado que creo que cuando tenía 4 años dice, papá, cuando yo me case, quiero casarme en Reynosa, Tamaulipas, donde vivía mi mamá. Dice, ¿por qué? Porque yo quiero que esté Spikey en mi boda. Y ahorita en lo que está mi hamaca se murió el perro, pobrecito, tenía un tumor y pues dio tristeza. Y ayer veníamos caminando y dice, papá, me da ganas de llorar porque Spikey se murió. ¿A poco no es verdad que los perros, algunos de ustedes no, algunos de ustedes son bien maldosos, hasta agarraban a los gatos así, ¿no? La Biblia dice que el justo cuida de los animales. Si hay justicia en nosotros, vive tan sencillo como esta, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Ah, pero es un animal, pues, ¿te gustaría que te diera una patada? No, pues no le patees, ¿no? Y la realidad es de que, imagínate, si los animales dejan un vacío, pues la muerte de los seres que amamos igual, la soledad es un problema real. Por eso dice que Adán vio a todos los animalitos pasar y no vio una compañera para ella, y cuando Dios trajo a Eva, hizo un sueño sobre él caer y trajo de su costilla, la mujer la vio, y dice en Génesis 2 que dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, se emocionó al verla, ¿no? Dijo, porque había una necesidad que llenaba. Fuimos creados para relacionarnos, claro, pero sabes que con el poder de Dios podemos aprender a tener contentamiento aunque nos encontremos sin esa pareja que anhelamos. Ya sea que nunca te has casado, o que te ha ido mal, o que te abandonaron, Dios puede ser, dice Dios para Israel en el libro de Isaías, dice que Dios puede ser como nuestro esposo. Dios puede ser aquel que está con nosotros y que va a llenar necesidades en nuestro corazón. Pero Él lo que quiere es tu confianza, que tú le busques con todo tu corazón. Dice en Proverbios 3:32 que Dios desecha al que hace maldad, pero su comunión, ¿cómo es la comunión de Dios? Íntima. ¿Qué significa íntima? Real, profunda, que no hay nada que ocultas, que es algo muy, muy, muy cercano. La comunión íntima de Dios ¿es quién? Es con los justos. Entonces, por eso es que Dios llena necesidades en nuestra vida. Por eso es que muchas veces la gente llega a la iglesia y me estaba diciendo una hermana que conozco desde hace 7 años, que venía solo ella, su esposo se quedaba afuera y ninguna de sus hijas estaba en Cristo ni conocía de Cristo, y vino al Señor, su esposo vino al Señor, es un hermano que queremos mucho, y nos estaba diciendo esta semana, dice, es que hermano, veíamos las fotos de antes, de hace 7 años, dice, nos vemos más jóvenes ahora, nos veíamos con una cara apagada. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Cuando Dios llena el vacío del corazón, del que le busca de todo corazón, Dios empieza a llenar necesidades en nuestra vida. Y cuando obedecemos a Dios, las cosas en nuestra vida caen en su lugar y caen en orden. Y Dios tiene comunión con nosotros. Por eso dice que su comunión íntima es con los que hacen la justicia, con los que buscan a Dios. Pero Dios desecha a los que hacen maldad. Hay un canto que dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. ¿Se acuerda que la hemos cantado? Dice, yo le pido que inunde mi ser, y habla de que es la paz que solo podrán conocer, que solo los amados de Dios podrán conocer. Y es verdad, Dios desecha al que hace maldad, pero su comunión íntima es con los justos. Mira, en Isaías 41:10, después de este texto que leí, dice Dios al pueblo de Israel que se encontraba lastimado por el exilio, porque había una promesa de que serían llevados cautivos por su pecado, pero que si allá se arrepentían, Dios tendría misericordia de ellos. Ese es el libro de Isaías. Y en Isaías dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa, con la diestra, la mano fuerte, la mano de la victoria, la mano donde un guerrero empuña su espada, en el cual es diestro para defender y triunfar, ¿no? Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Entonces, ¿qué nos dice Dios en esta tarde a nosotros? Si tenemos temor, si venimos con miedo, con incertidumbre, con soledad, ¿qué te dice Dios? ¿Qué dice? No tengas miedo, díganlo conmigo. ¿Qué dice Dios? No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Es una promesa de Dios. Si viniste ahorita achicopalado y dices, nadie me quiere, no me gusta cómo me veo ni en el espejo, me siento que no me han hablado por teléfono,
Nunca pierdas de vista la presencia de Dios, porque que estás aquí no es una casualidad. Dios te ha empezado a llamar con cuerdas de amor. Dios ha llenado necesidades en tu vida y su poder está disponible a los que se rinden a Él y le buscan. Mira, la relación que Pablo tenía con Dios era la fuente de su fortaleza. Por eso decía, todos me abandonaron en 2 Timoteo 4:17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué hizo Dios? Nos fortaleció. ¿Alguna vez has sentido que Dios te fortalece? Yo sí lo he sentido. ¿Nunca has sentido? Hay momentos en que queremos tirar la toalla, de verdad. Hay momentos en que tuviste un mal día en tu trabajo y llegas con ganas de no ir a tu trabajo al día siguiente. Hay momentos en que tuviste un mal día en tu matrimonio y hasta dicen, no, pues si quieres, ahí está la puerta. No, no uses esas palabras, porque la otra dice, sí, pues cuando quieras. ¿Crees que no? Y se toman la palabra por orgullo, ¿no? Y pasa un día y los dos, ¿qué hice? ¿Qué bruta? ¿Cómo que lo hice? ¡Qué bárbaro! Y ahora como, no, pues no, me espero a que él me llame, que ella me llame, ¿no? Porque se toman la palabra. No andes hablando de divorcio, de separación, porque eso te van a tomar la palabra, te vas a destruir tu vida, tu familia, ¿no? Dice la Biblia, la mujer prudente edifica su casa y el hombre prudente construye su hogar, pero el necio y la necia con sus manos la derriba, echa a perder todo por su orgullo y su egoísmo. Entonces dice, el Señor me fortaleció. Dios trajo fortaleza a su vida cuando Él rindió, cuando Él buscó al Señor. Y lo mismo ha pasado en nuestras vidas. A mí me ha pasado que uno tiene ganas de tirar la toalla y pasa tiempo uno con Dios y duerme y dice, Señor, ayúdame, sé tú mi sostén, tú sabes cómo me siento emocionalmente. Y hay momentos difíciles, ¿no? Hasta hormonales para la mujer. Hay un día al mes que la mujer está que no la aguantan. Y hay momentos después de los 40 que viene la menopausia y que hay cambios hormonales muy difíciles y ahora sí que agárrese quien pueda y se necesita buscar ayuda también y consultar y tú como esposo entender, no soy yo, son las hormonas, hasta esas cosas pasan. Pero en esos momentos difíciles, cuando pasa, uno busca a Dios, Dios nos fortalece y te das cuenta y dices, gracias a Dios que no renuncié y era mi trabajo. Gracias a Dios que no tiré este matrimonio a la basura hace 6 meses. Porque entonces no estaría experimentando el gozo de ver a mis hijos y de vernos unidos y de ver que nos podemos llevar bien, porque Dios restaura también matrimonios y vidas. Entonces Pablo tenía consciente que Dios estaba presente. Segundo, Pablo sabía que Dios era la fuente de su fortaleza. Haz de Dios la fuente de tu fortaleza. Pasa tiempo con Dios. Me acuerdo en Nehemías 8:10 que estaban destruidos, Jerusalén estaba quemada por el fuego, habían regresado un grupo de judíos. Esdras agarró el libro de la ley de Dios, lo leyó y a todos les cayó el 20. Estamos súper mal, hemos fallado a Dios y a veces uno se siente así porque la regaste, metiste la pata y a veces no puedes deshacer lo que hiciste. Es como la pasta de dientes, ¿no? La puedes apretar el tubo y sale todo el tubo de pasta de dientes, pero luego te digo, a ver, mételo todo de vuelta. Ay. Y a veces uno abre la boca, insulta, lastima a personas y luego para arreglar lo que hiciste está en chino. Es difícil. Entonces, en este caso, los judíos estaban lamentándose, estaban entristecidos de haber fallado a Dios. Y lloraron. Eso es bueno, ¿sabes? Cuando tú lloras por haberle fallado a Dios y te arrepientes, eso es bueno. Significa que hay un arrepentimiento real, que te pesa, que te duele. Y Nehemías les dijo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. ¿Cuál es el gozo de Dios? El gozo de Dios es saber que mi Dios es dueño del futuro y del mañana. Que mi Dios y tu Dios es todopoderoso y que no hay poder que se pueda interponer a su voluntad perfecta y que Él escucha al que se humilla delante de Él y al que se toma de su mano. Y que si Dios decide guardar tu vida y bendecirte, no hay nadie que pueda hacer lo contrario. El Dios a que servimos es un Dios poderoso y el gozo del Señor puede ser nuestra fortaleza en momentos difíciles, y lo es. Dios puede poner alegría cuando es difícil tener alegría. ¿Por qué? Porque la alegría no viene de las circunstancias, sino viene de conocerlo a Él y viene de su Espíritu Santo, su presencia trabajando en nuestras vidas, dándonos contentamiento, dándonos resignación en aquellas cosas que no podemos controlar y dándonos alegría de saber que pertenecemos a Dios y que nuestra vida está en sus manos soberanas y poderosas. En su soledad, Pablo también tenía un componente muy importante, que eran sus amigos. En 2 Timoteo 4:21 estamos viendo la respuesta de Pablo cuando fue abandonado en su soledad y en su última carta que escribió
antes de su muerte. Dice, haz todo lo posible, le escribe a Timoteo, por venir a verme antes del invierno. Te mandan saludos, ¿cómo? Éubulo. Si alguien tiene un bebé en la iglesia, ahí hay un buen nombre que le puede poner. Éubulo. Pudente, así puede decir, yo tengo un hijo muy pudente, ¿no? Lino, Claudia, qué bonito nombre, ahí está un nombre Claudia, más normal, ¿no? Y todos los hermanos, Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, eran personas cercanas a Pablo y Timoteo. Entonces Pablo, en medio de que algunos lo habían abandonado, gente que él tenía expectativas más grandes, porque eso nos puede pasar, hay gente que tenemos expectativas de ellos y nos van a fallar. ¿Por qué? Porque son de carne y hueso, son humanos. Pero qué bonito es que no toda la gente nos va a fallar, que hay gente que tiene un buen corazón, que hay gente que podemos crear una amistad que se vuelven como hermanos para nosotros. Y vemos que en medio de esa situación él atesoraba a Timoteo como su hijo en la fe y le dice, haz todo lo posible por venir a verme antes del invierno, ¿no? No te vayas a tardar tanto porque luego viene el invierno y ya no vienes a verme, ¿no? Y te mandan saludos a estos hermanos que a veces me visitan. En su soledad atesoraba a sus amigos y eso nos muestra también a nosotros que cuando tú te sientas solo, cuando otros te hayan traicionado, lejos de decir no vuelvo a confiar en nadie y me encierro en mi cuarto y me agarra la depre, ¿no? Me pongo a chillar y a escuchar música que me deprime más, algunos, ¿no? Y no quiero salir de la... Eso es la depresión. Muchas de la soledad puede llevar a la depresión cuando no estamos, cuando no la cuidamos. Y lejos de eso, él tenía amistades en las que podía confiar. Yo creo que te voy a decir algo, cuando hay días que tú estás en tu casa, que tuviste un pleito matrimonial, que sientes que no ves pies ni cabeza de tu vida, las cosas no están saliendo como quieres, hay días que no tiene uno ganas de salir a ningún lado, no tienes ganas de ir a la iglesia, porque dices, ¿para qué voy a la iglesia si le he fallado tanto a Dios? ¿Para qué voy a la iglesia si mi vida está como está? Déjame decirte que esas son las ocasiones en que más necesitamos venir a la iglesia, porque Dios tiene algo que decirnos para levantar nuestro ser, y quizá este día eso te pasó a ti, porque eso pasa. Satanás quiere alejarnos, que nos enfriemos, que nos deprimamos, que sintamos que no hay soluciones, y Dios quiere infundir aliento, ánimo en nuestra vida, que vivamos más allá de nosotros, que veamos atrás que la barda hay un jardín hermoso y no solamente la basura que vemos de este lado de la barda. Que hay que alzar los ojos y ver que hay cosas más allá que son lindas por las cuales vale la pena vivir. Vemos que la amistad tiene muchas ventajas. En Eclesiastés dice, mejores son dos que uno, porque si uno cae, pues el otro te dice, te ayudo, ¿no? Te levanta. Pero hay del solo que al caer no hay quien lo levante. Por eso es bueno la iglesia, cuando uno hace, y no solamente venir a la iglesia, sino hacer amigos en Cristo. Ahora, todos los amigos, todas las relaciones van a tener retos, todos los amigos van a ser imperfectos. Hasta Bernabé, que buscó a Pablo, que le dio oportunidad a Pablo cuando nadie confiaba en Pablo porque era un matador de cristianos, perseguidor de cristianos. Bernabé fue y lo buscó y lo trajo a la iglesia de Antioquía y predicaron y enseñaron juntos. Y a pesar de eso, una ocasión por el sobrino de Bernabé, que se rajó, que a medio viaje dijo, no, ya no sigo predicando porque está muy peligrosa la cosa, ya prediaron a Pablo, yo abandono todo. Y fue de mala ejemplo a las iglesias que habían fundado. La siguiente ocasión dijo Bernabé, ¿va a venir otra vez Juan Marcos? Dijo Pablo, ese no viene, ese muchacho es un inmaduro, no sabe en quién ha creído, nos abandonó en el último viaje, pero Pablo, Dios es un Dios de gracia, que da segundas oportunidades y permite que nos arrepintamos y que no caminemos en el rumbo que antes habíamos venido. Dale una oportunidad, no le voy a dar oportunidad porque estamos arriesgando la obra de Dios. Y dice la Biblia que tuvieron tal desacuerdo que uno se fue a predicar para un lado y otro para el otro, y eran siervos de Dios. Y a veces eso pasa en las relaciones. Al principio nos llevamos muy bien y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces, ¿qué? Te invito a comer, te invito a cenar, nos vamos juntos para allá, nos vamos para acá. Y cuanto más nos conocemos, más conocemos nuestros defectos. Y más a veces entramos en confiancitas. Y llega un punto que tarde o temprano alguien nos falla, nos sentimos lastimados, porque intimamos tanto la amistad que nos conocimos nuestros defectos más feos. Eso a veces pasa, ¿no es cierto? Y eso no significa que debemos guardarnos, sino, aunque sí debemos ser prudentes, porque dice la Biblia, el que bendice a su amigo en la madrugada se le contará por maldición. ¿Por qué? Porque llega a las 4 de la mañana, hola mi amigo, eres mi gran amigo. Pues sí, pero me levantaste de dormir, ¿no?
Y a veces somos cargados en la amistad. Pues órale, tú pagas los tacos. Y la siguiente salida, tú pagas los tacos. Y la siguiente, tú pagas los tacos. Pues búscate otro que te pague los tacos y se rompe la amistad. Porque a veces nos falta prudencia en saber ser buenos amigos. Eso no viene en instrucciones de cómo ser un buen amigo. Muy fácil. Ama a las personas, ten empatía, llora con los que lloran, ríe con los que ríen, alégrate de sus triunfos y no les hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y respeta que sean diferentes a ti, no quieras obligarles a pensar como tú, ni que actúen y respondan en todo igual que tú responderías. Porque a veces pasa que el que invita las tortas a todo el mundo, piensa que todo el mundo le va a invitar las tortas. Y cuando alguien no le invita las tortas, dice es un mal amigo. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo estándar de lo que él haría. A veces así pasa, ¿no? O llegas a una casa y estás en tu casa, abres el refri, te quitas las chanclas y subes los pies arriba. Dices, pues así es en mi casa, ¿no? Mis amigos lo pueden hacer en mi casa, sí. Pero tu amigo no tiene esas costumbres que tú tienes y si tú lo haces, vaya amistad, ¿no? A veces así pasa. Uno tiene que ser prudente en la amistad. Pero en Eclesiastés la Biblia nos habla que la amistad tiene muchas ventajas y Pablo tenía buenos amigos. En Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Y es que, como un hermano en tiempo de angustia, yo te animo que si te sientes solo, le pidas a Dios y le digas, Señor, dame buenas amistades. Y la verdad es que las amistades son como los dedos de la mano, ¿no? Son muy difíciles. No creo que alguien aquí tenga 5 mejores amigos. La verdad que no. Y vivimos en un ambiente tan pesado de tráfico pero las amistades con los dedos, ¿no? Tienes 1 y 2 y cuando mucho 3, ¿no? Y a veces ni 1. Pero ¿sabes qué? Puedes tener personas con las que te llevas bien, que te da gusto verlas, que ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu vida? Oye, ¿por qué no hacemos un reto juntos de leer la palabra juntos y en el Messenger nos compartimos un capítulo de la Biblia por día y nos animamos a orar y oramos unos por otros? Es importante tener ese soporte, porque cuando pases momentos difíciles, que te sientas que alguien te traicionó, tienes amortiguadores en tu vida para no azotar en el piso, en la depresión o en la soledad, porque hay gente que está al pendiente de tu vida. Cuando te sientas así, que quieres tirar la toalla, dices, Señor, pon en mi vida a alguien. Yo te pido que tú pongas una buena amiga, un buen amigo, gente que te ama, gente que va a ser de buena influencia para mí y yo para ellos. Y yo estoy seguro que si tú pides a Dios, Dios te lo va a dar. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Dice la Biblia que el que le pide a Dios sabiduría, Él le da a todos abundantemente y sin reproche. Mira, un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Muchas veces son más hermanos nuestros amigos que nuestros hermanos de sangre. Y un requisito importante de la amistad dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos, ¿qué? Ha de mostrarse que es amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Si tú dices, yo nunca he tenido amigos, pregúntate por qué, ¿no? ¿Por qué no tienes amigos? Pues siempre les quedo mal a todos. Bueno, corrige ese carácter en tu vida. Porque soy muy serio y muy introvertido. Pues empieza a romper el hielo y empieza a platicar con la gente. Analiza qué en tu vida te falta y trata de conectarte en la iglesia con otros cristianos, en un grupo de vida, en un grupo de oración. Esas cosas ayudan para encontrar en los momentos de soledad que uno no se sienta tan solo porque tiene con quién compartir la vida cristiana. También cuida con qué tipo de amigos te juntas, porque si te agarra la depre y tienes un mal amigo, te va a decir, vámonos a la cantina, ¿no? Vámonos, yo sé con qué se cura eso, creen ellos, ¿no? Porque no se cura, se empeora. O te mal aconsejan, dice la Biblia, bienaventurado el que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni cultiva la amistad de los que se burlan de Dios. Me encanta cómo la Nueva Versión Internacional usa la palabra cultiva la amistad. ¿No le llama la atención eso? Porque la amistad, cuando viene la palabra cultiva, ¿qué imagen viene a su mente? ¿Qué? El campo, una planta, ¿no? Para cultivar el campo hay que preparar el campo, ararlo, que esté preparadito. Aparte, hay gente que fracasa en sus matrimonios porque no están preparados para tener una relación con nadie. Tienen un montón de broncas y problemas emocionales en su vida que no han buscado ayuda. Si tú te sientes así, busca un consejero cristiano, busca ayuda, no te quedes donde estás. Crece, sobrepasa la montaña para que puedas disfrutar lo que Dios puede hacer contigo, puedas disfrutar el gozo de Dios en tu vida. Y sobre todo, Dios es el mejor consejero de todos, cuando tú lo amas y dejas que su palabra te transforme. Pero la realidad es que la amistad es algo que se cultiva, que le echas agüita, ¿no? Y por eso muchos no tienen amigos, porque no cultivan la amistad.
Y en el matrimonio lo mismo. Era una planta hermosa cuando se casaron, porque tenían las mejores atenciones el uno para con el otro, amabilidad, atenciones, interés, se escuchaban, se veían a los ojos. Dime, florecita linda, ¿qué puedo hacer por ti, no? Sí, dile mielecita del campo, ¿no? Quién sabe qué apodo se pondrían. Pero ahora se tratan mal, se descuidan y es como una planta que no le has echado agua, que no la has regado, se empieza a secar, se empieza a morir, se hace árida la tierra, se hace fea. Pero la Biblia nos dice que seremos bienaventurados si no cultivamos la amistad con gente que se burla de Dios, sino que lo hagamos con gente que nos va a ayudar en el camino de la vida cristiana. Hay un precioso ejemplo de amistad en 2 Timoteo de Pablo con Timoteo. Fíjate cómo le dice al inicio de la carta. Le escribe Pablo a Timoteo, está en prisión, antes de los versículos que leímos, y comienza la carta diciendo: Timoteo, cuando te recuerdo, dice, te recuerdo día y noche, ¿en dónde? En mis oraciones. ¿Qué significa? Pablo por lo menos oraba en el día y por lo menos oraba en la noche, ¿verdad? Oraba en el día y oraba en la noche. Y en esos momentos de oración oraba por sus amistades y oraba por Timoteo. ¿Qué oraría por Timoteo? Padre, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en fe, en la forma en que te comportas como joven. Le dice: huye de las pasiones juveniles, sé que vas a ser tentado, pero huye. Y de seguro que oraba: Señor, guarda a Timoteo, guárdale como un hombre que te ama, que es íntegro, guárdale de tentaciones, guárdalo cerca de ti, que él te ame, te conozca. Tenía un amigo verdadero, te recuerda en oración. Y esa es la ventaja de tener buenos amigos cristianos. Y esa es la ventaja de decir: ¿cómo puedo orar por ti? Es más, ¿qué te puedes llevar de este mensaje? Recuerda que cuando te sientas solo, en la depre y te sientas triste, no olvides la presencia de Dios en tu vida. Segundo lugar, no olvides fortalecerte en la fortaleza de Dios. Tercer lugar, recuerda que una amistad en Cristo es algo muy valioso para sobrepasar los momentos de soledad. Tan solo que estás ahí, no tienes nada, vámonos, ¿sabes qué? Vamos a caminar o vamos a andar en bicicleta, o si hay una buena película, vamos al cine, o vamos por los tacos, ¿no? Pero ya tienes a alguien con quien compartir y cómo te fue, cómo te ha ido. Pero algo que puedes aprender es también decir: ¿cómo puedo orar por ti? Y empezar a orar por esa persona. Es muy importante que cuando tú estés pasando momentos de depresión o tristeza, tu mejor amiga o tu mejor amigo o dos personas puedan tenerte en oración y preguntarte cómo estás, y tú orar por ellos. Dice: te recuerdo en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo. Y al acordarme de tus lágrimas, ¿por qué lloraba Timoteo? ¿Quién sabe? Dice la Biblia que su padre era griego, ¿se acuerda? Su mamá era judía, cristiana. Yo no sé qué situaciones, injusticias vivió, pero eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo, hay empatía. ¿Sabes lo que es empatía? Compasión. Empatía y compasión son la misma palabra en diferente. Empatía es que tú te pones en sentir lo que la otra persona siente. Si la otra persona está triste, te entristeces con esa persona. Si la otra persona le va muy bien, no sientes celos y envidia. Ay, qué mala onda que construyó su casa y yo ni casa tengo y rento. Ay, qué mala onda, ya anda con carro nuevo y yo sigo con mi misma carcacha. Una persona que te ama se alegra de tus triunfos. No se compara a decir: ay, le fue bien y a mí no me ha ido bien. Eso es una inseguridad, eso es malo, eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y decir en tu mente: ese sentimiento que tengo no está bien, Señor. Y Padre, lo rindo a ti, porque viene del enemigo, viene de Satanás. Porque es lo que Satanás tuvo de Dios, envidia, ¿no? Entonces, un amigo tiene lágrimas contigo, anhelo verte para llenarme ¿de qué? De alegría. Con un amigo te puedes reír y puedes llorar. Dice: traigo a la memoria tu fe sincera. Habían vivido la fe juntos como hijos de Dios, oraban unos por otros, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora ¿qué? Te anima a ti. Pablo sabía que la fe en nosotros nos anima. Hay una canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. ¿No es cierto eso para muchos de nosotros? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? De drogas, de matrimonios rotos, de vidas en la vil depre todo el tiempo, y ahora que estamos en Cristo, sí, pasamos momentos bajos, pero son mucho más los momentos altos. Y cuando pasamos un momento bajo, no lo pasamos a la magnitud de lo que antes de conocer a Dios hacíamos. ¿No es cierto? La fe nos anima en nuestras vidas. Y una amistad, un buen amigo cristiano te anima a la fe.
Entonces la amistad en Cristo es muy importante, congregarte es muy importante. Por eso dice la Biblia, no se desanimen ni dejen de congregarse como algunos, sino anímense a la fe y a las buenas obras. Estoy terminando, 2 puntos más. Pablo encontraba refugio y fortaleza en la palabra de Dios. Mira lo que dice en 2 Timoteo 4:13. Le dice, Timoteo, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, así se llamaba la ciudad. Y no era una capa de Superman ni de Batman, Capa era, en la antigüedad se utilizaba porque era como un suéter para poder protegerse del frío. Y Pablo estaba en la prisión, iba a venir el invierno. Yo creo que por eso le dijo, procura venirme antes del invierno porque voy a pasar un frío tremendo, ¿no? Y le dice, tráeme la capa que dejé en Troas en casa de Carpo. También trae los libros, especialmente ¿qué? Los pergaminos eran como rollos de piel que contenían escrituras. Por ejemplo, el libro de Isaías, el libro de los Salmos. Y Pablo, como rabino judío, como estudioso maestro de la ley de Dios, conocía las escrituras y utilizaba las escrituras para guiar a la gente a Jesús. Y esas escrituras infundían en su vida fortaleza y aliento, como ese pasaje que vimos, que les leí, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y cuando tú estás en la depre y lees eso, dices, Señor, gracias por recordarme en tu palabra que no estoy solo. Gracias, Señor, por recordarme en tu palabra que tú puedes, Señor, darme esfuerzo aunque esté cansada o cansado. Que tú puedes multiplicar mis fuerzas, Señor, aunque siento que ahora no tengo ninguna. Eso es el poder de la palabra de Dios en nuestra mente y corazón. Y por eso Pablo, en su soledad, en que lo abandonaron y que lo desampararon, él podía aún así tener gozo porque tenía algunos pocos amigos cristianos con los cuales estaba, sabía que Dios estaba con él, tenía la fortaleza de Dios, aunque no tenía esposa, aunque estaba solo. Y él decía, tráeme los libros. ¿Por qué? Porque la escritura era importante para su vida, porque ahí encontraba el refugio, encontraba dirección de Dios para su vida. Te hago un reto, si te sientes solo y deprimido esta semana y no has leído tu Biblia, aunque no tengas ganas, empieza a leer los Salmos y ora y dice, Señor, habla a mi corazón, dame fortaleza como tu palabra lo dice. Y léelo y vas a ver que hay una diferencia en tu vida por buscar la presencia de Dios. Amén. Por último, Pablo ponía su vista en las cosas eternas y sabía que Dios tenía un propósito para su vida. Pablo termina, 2 Timoteo, y dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué le dio fuerzas Dios? A fin de que yo pudiera predicar el Evangelio en toda su plenitud, a fin de que la gente conozca a Cristo. ¿Sabes una cosa? Creo firmemente, después de años de trabajar con personas como pastor, de ayudar a diferentes iglesias y pastores y haber sido cristiano por muchos años, creo sin lugar a dudas que muchas de las veces la gente cuando estamos deprimidos, cuando estamos solos, es porque a veces nos falta poner nuestra vista en las necesidades de otros. Cuando estamos tan centrados en lo que está mal en nuestra vida, pensamos que somos los únicos que sufrimos. Y nos olvidamos que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Cuando empezamos a ser de bendición en la vida de otros y ayudar a otros, Dios nos da gozo y alegría de ver que nuestras vidas pueden ser útiles en sus manos para su gloria y podemos ser parte de su reino. Y yo te animo de que si tú te sientes así, Señor, ¿cómo puedo dar? No solamente ser la víctima que sufro, sí, me lastimaron, pero ¿cómo puedo yo dar, Señor? Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre, en 2 de Corintios capítulo 1, dice que nos consuela para que nosotros también podemos consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido de Dios. Cuando buscas de Dios y empiezas a verte, en vez de verte como el problema que no tiene salida, empiezas a ver qué otra gente está sufriendo y cómo cómo puedo hacer una oración por ellos. ¿Cómo puedo tenerlos en oración? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? Dios muchas veces ya no estás pensando en tu soledad, estás pensando en ser de bendición. Y Pablo tenía esa mente segura que ponía la vista en saber que este mundo se va a desaparecer. Imagínate que hubiera un terremoto como hubo en México, ¿no? De 8 de escala de Richter, o dicen que hay uno en la falla de San Juan de Fuca, ¿se han escuchado, no? Que a lo mejor va a ser de 10 en la escala de Richter, que va a provocar un gran tsunami sobre el noroeste, que cada 300 años, algo así ha sido, o 340 años, y que ya han pasado y en cualquier momento podría venir. Imagínate una catástrofe que
Nos cayera una bomba nuclear y se mueren, como en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. ¿De qué nos sirve el dinero? ¿De qué nos sirve? No estás pensando, me abandonaron, estoy solo, mi vida no tiene propósito. No estás pensando, se va a acabar el mundo, ¿no? Y estás pensando, le voy a decir a esta persona que la quiero, a pensar en la gente que me apoyó, vamos a orar juntos, nos uniríamos como humanidad si supiéramos que el mundo se va a acabar inmediatamente, ¿no? Estaríamos, en vez de estar peleando, estaríamos pensando si supiéramos que viene un asteroide contra la Tierra y te dijeran, quedan 15 días y el planeta Tierra se va a quedar despedazado, nadie va a quedar con vida, va a dejar de existir el planeta Tierra. ¿Qué harías en esos 15 días? Mañana me voy a trabajar a las 3 de la mañana. No, que trabajar, que pagar la casa, que pagar el auto, ¿no? Todos reuniditos en su casita, orando y ay, mi amor, estás tan bonito, tan guapo, estás pelón, pero me encantas, ¿no? Y tú, mi amor, no eres la mejor modelo, pero gracias por haberme aguantado tantos años. Seríamos periquitos del amor, ¿no? Y llenos de detalles bonitos. Los mejores amigos, hermano, gracias por tu amistad, hermano, que estuviste ahí en las buenas y en las malas. ¿A poco no? Si fuéramos a morir, y Señor, recíbenos en tu gloria, tú eres santo, tú eres digno. Espérame, porque voy a tener mi tiempo con Dios 1 hora, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie, el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. La verdad. Pablo sabía que su vida se trataba de la eternidad. ¿Sabes qué? La vida se trata de la eternidad. Un día todos vamos a morir, no vamos a estar aquí, vamos a desaparecer. Y lo único que va a permanecer es tu fidelidad a Dios, la comunión íntima que tuviste tú con Dios, los frutos de justicia que llevaste para Dios, la gente que tú y yo pudimos llevarles a los pies de Cristo, lo que hicimos para Dios, eso es lo que va a permanecer y nada más que eso. Por eso dice Pablo y termina diciendo, dice el Señor, dice, me libró de una muerte segura y yo sé que el Señor me va a librar de alguna manera y si me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria. ¿Para qué vivía Pablo? Para que Dios recibiera reconocimiento y gloria. Para siempre, amén. Y termina diciendo, el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, he peleado contra las tentaciones, contra la soledad, contra la depre? Aquí estoy, al pie de lucha, fortalecido en Dios. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a ¿quién? A todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Esperas tú la venida del Señor? A lo mejor eso es lo que necesitas para darte cuenta, bueno, no solo se trata de mí. Sí me siento solo, me siento sola, pero no estoy solo. Hay que vivir para Dios. En fin. ¿Qué aprendimos en esta tarde? ¿Qué nos habló Dios? ¿Cómo sobrepasar los momentos de la soledad? En primer lugar, cuando te sientas solo, busca la presencia de Dios. Segundo lugar, fortalécete en el Señor a través de su palabra, a través de creerle a Dios, a través de ver los propósitos que Él tiene para ti. Apóyate en buenos amigos y hermanos en Cristo para que no te sientas solo. Sal con ellos, comparte vida cristiana, oren unos por otros. Cuarto lugar, encuentra refugio y fuerza en la palabra de Dios, pasa tiempo con Dios. Y por último, pon tu vista en las cosas eternas y vive para el propósito que Dios tiene para ti. Esa es la solución que aprendemos de Pablo, de cómo enfrentó él el ser abandonado y pasar por momentos de soledad.